Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien. Hoy traemos un tema que sinceramente nos tiene a todos con la boca abierta y un montón de preguntas en la cabeza. Vamos a hablar de algo que al leer el titular, muchos de ustedes seguramente se detuvieron en seco. Burak Ozceğit confiesa su gran pasión secreta por Neslihan Atagül. Sí, han escuchado bien. Y si les gusta el drama, las historias detrás de las cámaras y las confirmaciones que rompen Internet, entonces este vídeo es para ustedes. Prepárense porque vamos a desgranar esta noticia que ha sacudido el mundo del entretenimiento turco y, por qué no decirlo, también el de muchos fans alrededor del mundo. Antes de meternos de lleno en este fascinante tema, si aún no lo han hecho, les invito a que le den a ese botón rojo de suscribirse aquí abajo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Nos ayudan un montón y nos motivan a seguir trayéndoles lo mejor. Ahora sí, a lo que vinimos. La noticia saltó como una bomba. El protagonista de éxitos como Kara Sevda, el carismático Burak Ozceğit, ha hecho unas declaraciones que han dejado a muchos con la mandíbula desencajada. Y es que, señoras y señores, al parecer, nuestro querido Burak ha confesado tener una gran pasión secreta por su compañera de reparto en esa misma serie, la talentosísima Neslihan Atagül. Imaginen la escena. Dos actores que compartieron una química arrolladora en pantalla, que nos hicieron suspirar, llorar y enamorarnos de sus personajes Kemal y Nihan, y ahora, años después, nos enteramos de algo así. Recordemos un poco para quienes quizás no están tan al día o para refrescar la memoria de los más fans. Kara Sevda fue un fenómeno global. La historia de amor entre Kemal y Nihan, marcada por los obstáculos, los secretos, los sacrificios y un amor que parecía desafiarlo todo, cautivó a millones. Burak Ozceğit y Neslihan Atagül interpretaron a estos personajes con una entrega y una naturalidad que muchos llegaron a confundir con la realidad. Su conexión en pantalla era palpable, casi eléctrica. Se rumoreaba, claro, que esa química podía ser algo más que actuación. Y ahora, con estas palabras de Burak, esos rumores toman una nueva dimensión, casi una confirmación. ¿Pero qué significa exactamente gran pasión secreta? ¿Estamos hablando de un amor platónico, una admiración profunda, o algo más tangible que por alguna razón se mantuvo oculto? La prensa turca ha estado escrutando cada palabra de Burak, cada gesto de Neslihan, buscando pistas y tratando de interpretar el verdadero alcance de estas declaraciones. Y nosotros aquí, vamos a intentar poner orden en este torbellino de información y especulación. Según lo que se ha podido recopilar de diversas fuentes, la confesión de Burak Ozceğit habría tenido lugar en un contexto íntimo, quizás una entrevista o una conversación privada que inevitablemente salió a la luz. Se habla de que Burak, al ser preguntado sobre sus relaciones laborales y personales, habría mencionado a Neslihan con una intensidad especial. Las palabras exactas que se le atribuyen, aunque varían ligeramente entre los distintos medios, giran en torno a una profunda admiración y un sentimiento que trascendió la pantalla. Él habría confesado sentir una pasión secreta por ella, calificando su conexión como algo único y especial que guardó para sí mismo. Ahora, es importante poner esto en perspectiva. Burak Ozceğit está casado con Fariye Evcen, otra actriz muy conocida y querida. Tienen una familia hermosa. Neslihan Atagül también está casada con Kadir Doğulu, su CEO protagonista en otra serie exitosa y con quien comparte una relación sólida y pública. Ante este panorama, la naturaleza de esta pasión secreta se vuelve aún más intrigante. ¿Es una reminiscencia de sentimientos que surgieron durante las grabaciones y que él nunca pudo expresar completamente? ¿Es una forma de honrar la profunda conexión que tuvieron como compañeros de trabajo y amigos? ¿O podría ser algo que va más allá de la amistad y que, por respeto a sus respectivas vidas, prefirió mantener en el ámbito de lo privado? El hecho de que Burak, ahora casado y con una vida establecida, haga estas declaraciones, añade una capa de complejidad y madurez a la situación. No se trata de un escándalo juvenil o de una pareja que se separa por infidelidades. Más bien, parece ser una reflexión sobre una conexión significativa que tuvo un impacto en él, una conexión que tal vez incluso moldeó su perspectiva profesional o personal de alguna manera. Analicemos la química en Kara Sevda. Era innegable. Cada mirada, cada roce, cada diálogo entre Kemal y Nihan parecía cargado de una autenticidad asombrosa. Esto es en gran parte mérito de la dirección y del guión, pero también, y muy importantemente, del talento de los actores.
Burak y Neslihan lograron crear personajes que se sintieron reales, con miedos, anhelos y un amor que resonaba profundamente en el público. Es natural que al ver tanta entrega y tanta conexión, los fans especulen. Y es posible que esa conexión en pantalla haya sido tan intensa que haya dejado una huella imborrable en Burak. Podemos interpretar esa pasión secreta como una profunda admiración por el talento de Neslihan, por su profesionalismo, por la forma en que se entregaba a los personajes y por la sinergia que creaban juntos. A veces las conexiones laborales más profundas pueden generar sentimientos de respeto y cariño muy fuertes, que uno prefiere mantener en un plano profesional por diversas razones, como la discreción, el respeto a la privacidad o simplemente para no complicar las cosas. Otra posibilidad es que se trate de un recuerdo nostálgico de una etapa profesional muy importante en sus vidas. Kara Sevda no solo fue un éxito en Turquía, sino que abrió muchas puertas para ambos actores a nivel internacional. Podría ser que Burak, al reflexionar sobre su carrera, sienta una profunda gratitud y un cariño especial por la persona con la que compartió una experiencia tan transformadora. La pasión secreta podría ser una metáfora para esa conexión única y valiosa que nació en el set y que él atesora en su memoria. Es importante recordar también que en el mundo del espectáculo, las palabras a menudo se sacan de contexto o se magnifican por la prensa. Sin tener el audio o el vídeo completo de la confesión, es difícil juzgar la exactitud y el tono de lo que realmente dijo Burak. Sin embargo, el hecho de que se haya generado tanto revuelo indica que, de alguna manera, sus palabras tuvieron un peso significativo. ¿Qué implicaciones tiene esto para sus vidas actuales? Dado que ambos actores están felicesmente casados y con carreras sólidas, es muy probable que estas declaraciones no alteren su presente de forma dramática. Más bien, podrían ser un momento de reflexión para ellos, quizás incluso para sus cónyuges. A veces reconocer y honrar las conexiones significativas del pasado puede ser un acto de madurez y de autoconocimiento. Piensen en esto desde la perspectiva de Burak. Después de tantos años, al mirar atrás a uno de los proyectos más importantes de su carrera, es natural que surjan sentimientos. Si esa pasión secreta era algo que lo impulsó, que lo inspiró a ser mejor actor, o que simplemente representó una conexión humana profunda, es comprensible que quiera compartirlo, aunque sea de forma velada, cuando se le da la oportunidad. Neslihan Atagul, por su parte, hasta donde sabemos, no ha hecho declaraciones directas sobre esta confesión de Burak. Y eso es lo más prudente y respetuoso. Cada uno tiene su vida, sus compromisos y su privacidad. Lo que sí podemos decir es que la admiración y el respeto mutuo entre ellos, como profesionales, siempre ha sido evidente en sus interacciones públicas. Podemos especular mucho y esa es parte de la diversión de este tipo de noticias, pero también debemos ser respetuosos. El término pasión secreta puede tener muchas interpretaciones. Podría ser simplemente la intensidad de una conexión profesional que marcó sus vidas. Podría ser un reconocimiento tardío de sentimientos que nunca llegaron a manifestarse plenamente o que fueron silenciados por las circunstancias. O podría ser simplemente una forma de expresar la profunda huella que Neslihan dejó en él como compañera y amiga durante una etapa crucial de sus carreras. En resumen, la confesión de Burak Ozcevic sobre su gran pasión secreta por Neslihan Atagul ha abierto un debate fascinante. Nos recuerda la intensidad de las conexiones humanas, especialmente en el mundo del arte y la interpretación, donde las emociones fluyen de manera tan intensa. Nos hace reflexionar sobre los caminos que toman nuestras vidas, las personas que nos marcan y los sentimientos que a veces guardamos en nuestro interior. Lo que sí es seguro es que la química entre Kemal y Nihan, y por extensión, entre Burak y Neslihan, dejó una marca imborrable en la historia de la televisión turca y en los corazones de millones de fans. Así que ahí lo tienen, amigos. Un vistazo a esta noticia que ha dado tanto de qué hablar. Hemos intentado desgranar las posibles interpretaciones, poniendo en contexto la situación de ambos actores y la relevancia de la serie Kara Sevda en sus carreras. Es importante recordar que al final, solo ellos conocen la verdadera profundidad de sus sentimientos y la naturaleza exacta de esa pasión secreta. Pero lo que sí podemos afirmar es que la admiración y el respeto profesional entre ellos son innegables. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido tan intrigante como a nosotros. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este vídeo. Su tiempo y su atención significan muchísimo para nosotros. Ahora, me encantaría saber su opinión.
¿Qué piensan ustedes sobre estas declaraciones de Burak Ozcivit? ¿Creen que se trata de una admiración profesional profunda, de sentimientos del pasado, o de algo más? Déjenme saber sus teorías y reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Sus mensajes siempre son muy valiosos y nos encantan leerlos. Y si les gustó el contenido de hoy, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal para no perderse futuras entregas. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias y análisis fascinantes. Hasta pronto.